Hola a todos y bienvenidos a En Serie. Como ya sabemos, el pasado 3 de abril se estrenó en Netflix la cuarta parte de la aclamada serie La Casa de Papel. Sin duda, esta aprovechó que su estreno se diera justo cuando el mundo entero se encuentra confinado para que las redes sociales estallasen de reacciones. Tanta fue la aclamación que, atención, alerta de spoiler. Unas horas después del estreno, la muerte de Nairobi era la primera tendencia en España. La cuarta parte nos ha dejado muchos enigmas, uno de ellos Manila, el personaje interpretado por Belén Cuesta, del que hemos podido saber más que en la anterior parte, donde únicamente se le dio un plano junto a los rehenes. Los datos ofrecidos en esta temporada nos dicen que Manila ya fue concebida para el primer atraco de la banda a la fábrica de moneda y timbre, ya que en el flashback aparece Denver junto a Moscú pidiéndole al profesor que adoptase en la banda a Juanito, el hijo de un conocido de Moscú en la cárcel al que le prometió que salvaría al salir, puesto que se encontraba en la indigencia. El punto principal de la teoría es que la adopción la propone Moscú, el mismo que muere durante el primer atraco. Esta idea se reafirma con el siguiente flashback en el que Berlín habla con el profesor y lo convence de que esto es una buena idea. Como bien sabemos, Berlín también muere en el primer atraco. Pero esta teoría se vuelve a afirmar en el tercer flashback del capítulo cuando vuelve a aparecer Moscú para recoger junto al profesor y su hijo Denver a Juanito, conocida desde ese momento como Julia. Esta misma se presenta y le pregunta al profesor que en qué consiste el golpe. Tras esto podemos afirmar la teoría de que Manila participó en el primer atraco, pero ¿en qué participó si nunca la vimos? Volviendo a la segunda parte de la serie, recordaremos que la banda salió de la fábrica por un agujero que hicieron ellos mismos, pero para acelerar el proceso, ya que el profesor se encontraba en peligro, empezaron a agujerear desde el otro lado con dos personajes desconocidos. Uno de ellos es un hombre, pero al otro personaje no logramos verlo. Nuevamente recordamos las palabras de Moscú en el flashback de la cuarta parte, cuando le dice al profesor que Juanito es el hijo de un amigo suyo que es minero, por lo que Manila puede tener conocimientos de ello. Aunque esto no es todo, más tarde Denver le dice al profesor que Juanito se defiende en diferentes ámbitos, entre ellos nombra el butrón, otro signo más de que Manila pudo ser una de las personas que contribuyó a la fuga de la banda y que posiblemente fuese una parte del cerebro del profesor para salir de allí. Además de ello, esta teoría también nos puede llevar por el lado de que Manila se hiciese pasar nuevamente por un rehén para así controlar a los demás. Pero al no haber una trifulca tan potente con Arturo como con la de Gandía, no tuvo que intervenir. Además, reafirmando la teoría, volvemos al flashback en el que Berlín convence al profesor de que Juanito es necesario en la banda. Para ello, usa como argumento el tener a un infiltrado que los proteja ante cualquier ataque por parte de los rehenes. Además, este mismo dice que no tendrá contacto con la banda a no ser que haya algún problema, algo que sí se ha producido en esta nueva entrega. Más tarde, Berlín también argumenta que es un trabajo que puede hacer hasta el mono fumador del circo, dando a entender que no le van a ofrecer un papel demasiado importante a Manila para ese primer atraco. Dejando de lado las teorías y basándonos en el papel de Manila en la siguiente parte, esta puede desarrollar un personaje importante para la serie, puesto que ahora la banda se encuentra en un mal momento tras la muerte de Nairobi. Así que Manila puede ser la persona que tome el mando de Nairobi y por ende esta sea la nueva encargada que dirija la fundición, porque a pesar de haber sido un personaje oculto, irá ascendiendo poco a poco y mostrará un fuerte carácter como pudimos ver en el momento en el que le pega un tiro a Arturo. Aún así, no será un personaje que llegue a un papel tan importante como para tomar decisiones en la banda, ya que con el descubrimiento del profesor por parte de la inspectora Sierra y la llegada de Lisboa al Banco de España, puede apagar un poco el protagonismo que se le podría dar a este nuevo personaje. De hecho, puede ser que Lisboa, al estar ya dentro del banco, tome el mando mientras el profesor se encuentra en horas bajas.
Finalmente, y haciendo referencia a lo mediático, la actriz que da vida a Manila en La Casa de Papel no lo ha tenido tan fácil en su acogida, pues se ha tenido que enfrentar a un gran conflicto, y es que, como bien sabemos, Julia es un personaje transgénero y la actriz es una persona cisgénero. Por lo tanto, las quejas por parte del colectivo han sido cada vez mayores, ya que argumentan que los papeles transgénero son mínimos, así que esto ha supuesto una molestia para los seguidores de la serie, ya que reclaman que la actriz no debería haber aceptado el papel. Aún así, Belén Cuesta no se ha escondido y ha dado explicaciones argumentando que una actriz cisgénero puede hacer de mujer transgénero o una mujer transgénero puede hacer de una mujer cisgénero, pero que aún así entiende el debate que se ha generado, pero ella ha aceptado el papel de Julia porque al final lo que importa es que está interpretando a una mujer. Esto es todo por el momento, y sobre la teoría de Manila, deja en comentarios qué opinas sobre el personaje o qué idea te convence más. Recuerda dar like al vídeo si quieres más teorías y por supuesto suscríbete para que sigamos dándole vueltas al coco. Hasta el próximo vídeo.